Algunos de ustedes me preguntan: Gustavo, ya estoy próximo a viajar, ya acabé de llegar a la isla, deme algún consejo para tener presente y tener éxito en Malta. Como ya les he dicho a ustedes, hablar inglés, esa es la clave de todo. Esa es la demora para salir adelante, esa es la demora para conseguir un mejor trabajo y ganar más dinero. Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal si el gobierno maltés les ofrece a ustedes estudiar gratis? No solamente inglés, también otras carreras. ¿Ah? Así es. Sí se puede. Hoy les voy a compartir acá esta información según mi experiencia, datos, información sobre cómo vivir en Malta y cómo viajar por Europa. Así que bienvenidos a este nuevo video. No olviden suscribirse acá a este canal, darle like y aquí corre la intro. Así es, amigos, hoy les voy a contar cómo en este momento estoy estudiando inglés gratis y cómo ustedes lo pueden hacer. Pero vamos a empezar por este programa. El nombre del programa se llama Lifelong Learning. Es un programa del gobierno maltés y ese programa es financiado con todos los impuestos que nosotros pagamos acá en Malta. Para poder aplicar a esta escuela o a esta academia que ofrece el gobierno maltés, tienen que tener ID card, tienen que tener la residencia o el work permit, como ya lo hemos mencionado. Ya por acá hay muchos videos sobre cómo aplicar al work permit y cómo sacar este documento. Ya ustedes saben, es muy sencillo y teniendo este documento ya ustedes pueden aplicar y inscribirse a estos cursos. Esos cursos tienen unas fechas específicas de inscripción. Si ustedes me están siguiendo en Instagram, claro, me imagino, pues se dieron cuenta cuando yo les compartí hace como 2 meses las inscripciones para aplicar a estos cursos. Las inscripciones solamente se abren una vez al año, así que tienen que estar muy pendientes de estas inscripciones. Ya este año se cerraron las inscripciones, los nuevos estudiantes y las nuevas personas interesadas tienen que esperar hasta el próximo año. ¿Qué tipo de estudio pueden adquirir? No son carreras profesionales, son carreras, digámoslo, técnicas. Pueden aprender sobre contaduría, administración hotelera, servicio al cliente, idiomas, no solamente inglés, sino también maltés. Por ejemplo, las personas que ya están aspirando o que quieren sacar el Long Term Resident Permit de acá después de trabajar 5 años, saben que uno de los requisitos es hablar maltés, al menos un básico, y acá el gobierno maltés por medio de este programa les ofrece esa opción de estudiar también maltés. También pueden estudiar italiano, alemán, música, arte, muchísimas cosas. Acá debajo del video voy a dejar la información, vayan, den clic, lean todo, miren las carreras, las opciones que hay y obviamente eso también depende del nivel. Ustedes pueden empezar a estudiar desde beginning y poco a poco van subiendo. Por ejemplo, en mi caso, que yo estoy estudiando inglés, que estoy mejorando mi inglés, pues a nivel general les cuento que mi inglés es intermedio, quiero subirlo a advanced y en este momento me inscribí al certificado SEC, que es un certificado que ofrece el gobierno por medio de la Universidad de Malta. La Universidad de Malta es la entidad que otorga ese certificado y ese certificado básicamente es como el Cambridge o el IELTS. Entonces, a ese programa fue que yo me inscribí. Ahorita solamente estoy estudiando, bueno, no solamente porque es demasiado que tengo que estudiar, todas las skills, preparando el listening, el grammar, bueno, todo esto para poder presentar el examen el próximo año y poder tener mi certificado. Ahí les estaré posteando en Instagram y les iré contando cómo va todo este proceso. Yo pagué 30 euros. 30 euros, o sea, es que esto no es nada por todas las clases, se estudia una vez por semana y los que no puedan asistir a las clases presenciales también pueden tomar clases online. Ya ustedes vayan allá, revisen el link, revisen todas las condiciones de cada curso y los horarios también, esto depende también. Amigos, de verdad que esto es un muy buen programa. Si ustedes están en un presupuesto limitado, si están acá ahorrando dinero, esto de verdad que es la mejor herramienta. Ustedes poco a poco van mejorando su idioma o si quieren incluso mejorar alguna habilidad o algún talento que ya tengan y lo quieran perfeccionar por medio de todos estos cursos para aspirar a un mejor trabajo según la oferta laboral que ustedes tengan acá y según su posición laboral que ustedes tengan acá. De verdad que para empezar una carrera acá, uno acá cuando llega a Malta uno está abierto a muchísimas
Oportunidades, la vida le cambia a uno, incluso la carrera le puede cambiar a uno. Y nada, si ustedes por ejemplo llegaron acá, se metieron al sector hotelero, ustedes perfectamente pueden hacerse un curso de estos, empezar a surgir y a crecer en la compañía, se van metiendo poco a poco y se van a dar cuenta que es la mejor forma. Es importante, como ya lo dije, que hablen inglés. Acá esa es la clave del éxito. Si tú, por ejemplo, estás pensando venir a Malta y de una vez aspirar a este curso, no los vas a poder tomar porque primero tienes que tener una ID card. Lo que te recomiendo es que llegues a Malta, te pongas a buscar trabajo, como ya se ha hablado en estos videos por acá y como está la información en internet, que sí se puede hacer, llegar acá como turista y buscar trabajo. Luego de tener el permiso de trabajo o el Resident Card o el ID, que es lo mismo, ya podrán inscribirse en estos cursos, ¿sí? Y no van a tener que pagar. Por ejemplo, en los de inglés hay diferentes niveles de inglés y también por lo menos hay clases de solamente conversation o solamente para perfeccionar algunas habilidades que de pronto nos hacen falta. Ya ustedes allá vayan, revisen toda la información, está buenísimo. Obviamente estos cursos no se pueden comparar con un curso de inglés que ustedes compren en una escuela. ¿Por qué? Como lo dije, se asiste solamente una vez por semana a estos cursos y en una escuela de inglés ustedes van a ir estudiando todos los días. Obviamente una escuela de inglés acá tiene mejor metodología, son clases más constantes, son clases intensivas y obviamente si ustedes tienen en mente y su prioridad es aprender el idioma, les recomiendo que mejor paguen un curso de inglés completamente porque van a ver más avance y de pronto si ustedes están viajando solamente por 6 meses o por un año y no tienen pensado quedarse a largo tiempo acá, les recomiendo que definitivamente paguen el curso de inglés, es la mejor opción. Si no, obviamente va a tomar esto más tiempo porque por medio de estos cursos gratis que yo les estoy diciendo, se estudia prácticamente por uno mismo. ¿Sí? Uno va allá, recibe las clases, el material. Pero a mí, por ejemplo, entre semana tengo tareas los lunes, tengo tareas los martes y yo tengo que hacerlo desde mi casa, tengo que seguir reforzando todo esto. Solamente allá yo voy los sábados y la profesora nos da el material, nos da toda la información, nos revisa las tareas, si tenemos alguna duda o inquietud o nos explica un tema a nivel general, lo hace y ya. Pero para aprender inglés, incluso por ejemplo, si estamos hablando de aprender inglés, yo creo que la mejor forma, y yo incluso lo he descubierto, es aprender por su propia cuenta. Sí se puede. Y las personas acá no necesitan ni siquiera pagar cursos de inglés. Ustedes ven acá que llega mucho italiano, ucranianos que están llegando también. Ellos llegan, por ejemplo, sin muchos recursos, no pagan curso de inglés, empiezan a trabajar y empiezan así, a hablar inglés a lo fuerte. Y esa es la mejor forma, definitivamente, ¿sí? Entonces, si ustedes vienen acá en un proceso de migración a largo tiempo, esperen que lleguen las inscripciones a estos cursos, estén muy pendientes de las inscripciones, yo por ahí les estaré compartiendo en Instagram, inscríbanse y verdad que van a ver lo importante y lo útil que va a ser estos cursos para su carrera acá en Malta. Así que amigos, esa información quería compartirles, espero que les sirva muchísimo estos datos, yo solamente quiero que a ustedes les vaya muy bien por acá en Malta, no olviden suscribirse acá en este canal y si ustedes tienen alguna duda, si están pensando en migrar a Malta y necesitan como aclarar el tema de la visa, cómo buscar trabajo, alojamiento, etcétera, etcétera, no olviden que acá debajo me pueden contactar, acá yo dejo mi WhatsApp y programamos una asesoría personalizada, nos sentamos a hablar sobre tu caso, lo revisamos según tu objetivo, según lo que quieres venir y solucionamos todas esas dudas e inquietudes. Amigos, ya no les quito más tiempo, esa era la información, si necesitan alguna pregunta o inquietud también ahí contáctenme, debajo están todas mis redes sociales y ya nos vemos la próxima semana con más información sobre la vida en Malta. Bye bye.